Y, bueno, pues yo creo que ya estamos aquí. Hola, hola lectores y visualizadores de arteanimación.es. Muchas gracias por estar aquí viéndonos y aguantándonos un rato. Y hoy tenemos el placer de charlar con José Mansui, Pepe, ¿no? A partir de ahora. Pepe a partir de ahora. Pepe a partir de ahora. Y bueno, un animador que cuenta con 17 años de experiencia, que ha trabajado en producciones de 2D como El Cid, Sarafá, Los Tres Reyes Magos, Chico y Rita, etcétera, etcétera. Y que ahora, bueno, se ha pasado al lado oscuro del 3D y me parecía interesante que nos contara un poco sus vivencias, sus experiencias. Él está ahora conmigo de Leeds Animator, en Mortadelo y Filemón, la peli dirigida por Fesser. Y bueno, pues me parecía interesante alguien que llevaba tanto tiempo en esto del 2D, pues a ver qué tal se lo pasa y si encuentra muchas cosas muy chungas y si le está gustando o no le está gustando. Entonces, sin más preámbulo, hola Pepe. Hola, hola gente. Hola gente. Y bueno, pues lo que os decía, el hombre lleva ya pues, un montón de tiempo, además ha trabajado diseñando personajes en estudios como Spa Studios, dirigido por Sergio Pablos, entonces conoce un poquito el tema este del dibujo, de la animación. Entonces ahora que tienes que enfrentarte al reto de animar en 3D, ¿cómo has visto tú esto, cómo es la experiencia? Bueno, al principio yo creo que como todos los animadores 2D, ¿no? Los que han estado toda la vida... A mí me apasiona dibujar, ¿vale? Pero me apasiona más dibujar animando. Y creo que cuando de repente te sientes seguro con la herramienta del lápiz y de repente tienes que dar vida o tienes que mover algo con unas herramientas con las que no estás familiarizadas, ¿no? Se te hace un poco al principio complicado. Entonces es un poco yuyu, es un poco, yo creo que ese paso intentas retrasarlo al máximo hasta que llega el momento en que ya dices, no, tienes que sentarte ya, aquí tienes el ordenador, ponte, que de aquí ya no te va a mover nadie. Entonces, pienso que ha sido más fácil de lo que yo creía, ¿vale? Tanto miedo al principio por el hecho de no dibujar, ¿vale? Pero yo creo que para mí ha sido, pues, darse cuenta y decir, lo disfruto. Al principio era un poco miedo, pero ahora lo disfruto bastante. Yo creo que bien. Bien, ¿te está costando mucho el proceso? ¿Está siendo más duro de lo que pensabas o más fácil de lo que pensabas? Creo que es difícil porque realmente tú llegas a ser, en el 2D eres buen animador cuando tienes un dominio total del dibujo. Entonces eres capaz de colocar a tu personaje en cualquier pose. En el 3D necesitas conocer la herramienta en sí, es decir, cuanto mejor conozcas los controles para mover al personaje, cuanto mejor conozcas el sistema, te va a ayudar a poder posarlo como a ti te da la gana. Entonces yo creo que al principio la primera dificultad es esa, ¿no? Es decir, Dios mío, quiero hincharle el pecho, pero no puedo, y resulta que son controladores internos los que te permiten hacer eso. Entonces, con el tiempo, depende del personaje, aprendes a colocarlo, a posicionarlo como a ti te gusta. De cierto modo, imagino que te notarás muy limitado, ¿no? Porque, o por lo menos al principio, el dibujar, animar en 2D, que es tiras de lápiz y trazas la pose como te da la gana, de repente tienes que coger una vista y rotarla desde todos los ángulos, coger cada dedito, el antebrazo, moverlo para posarlo como tú quieres. Claro. ¿Te sientes limitado en ese aspecto? ¿Notas que no estás siendo capaz de llegar? No, cuando animas en 2D, ¿vale? Cuando estás animando en 2D, coges, al principio el primer blocking que haces, el primer RAF que haces, es muy esquemático. Entonces estás pensando en la acción y lo que tú haces una pose, te viene a la mente, la pose simplemente te miras y transmites en 4 rayas, no le pones la mano, no diferencias a lo mejor los dedos, pero con 4 rayas lo que haces es marcar la pose de tu personaje, ¿vale? Pones otro papel y vas marcando rayas que vas marcando poses que te llevan 10 segundos hacerlo. Entonces vas colocando otra pose y cuando esto lo haces en 3D, el problema es que
las ideas fluyen tan rápido que el mismo proceso del 3D te bloquea. Entonces te ralentiza y hasta que terminas de hacer la pose subir, colocas la mano, colocas la cabeza, colocas los pies y al final, cuando al final ya consigas la pose, es al cabo de ha pasado bastante tiempo. Entonces ya estás frío, la siguiente pose ya no te viene igual. Entonces yo creo que por eso frena bastante al principio. Y lo que haces es buscar otro sistema de trabajo, ¿sabes? Lo bueno del 3D es eso, que al principio pues intentas, todo animador 2D intenta pasar el mismo sistema con el que trabaja en 2D, intenta aplicarlo en el 3D. Y no da una oportunidad al 3D y decir, bueno, espera, es que aquí hay una serie de herramientas que se puede hacer lo mismo, pero de otra manera. Entonces dices, a ver, ¿cómo yo haría esto en 2D? Y dices, no. ¿Qué herramientas me da el 3D para poder hacer esto? ¿Sabes? Entonces, ahí es cuando ya empiezas a darte cuenta de que también tiene su sistema de trabajo. Y es cuando ya te dejas llevar y al principio pues ya más suave. Ya después ya es más suave. Antes de continuar, recordaros que podéis mandar vuestras preguntas ahí en directo, que las vamos a ir leyendo a través de YouTube. Dejáis vuestros comentarios en YouTube y los vamos a ir leyendo, ¿vale? Dicho lo cual, entonces realmente el 3D, animar en 3D tiene una ventaja, ¿no? Como me comentabas antes, porque el animador 2D tiene que manejar una serie de cosas que el 3D 0 no hace falta. Imagínate que ponemos dos personas, ¿vale? Tenemos dos personas que uno no sabe 3D, es decir, ninguno de los dos sabe dibujar y ninguno de los dos sabe animación, ¿vale? Entonces, los dos van a un curso de animación. Aprenden mediante el curso, pues les enseñan lo que son las dinámicas, les enseñan el volumen, les enseñan el peso, las físicas, cómo se comportan los elementos físicos. Ahora, en cuanto cada uno sale de la escuela, el de 2D necesita tener un bagaje de 8 o 9 años habiendo empezado a dibujar. Sin embargo, el de 3D, en nada más salir de la escuela, ya puede empezar a hacer algo, ya puede empezar a animar algo. Sin embargo, el de 2D necesita tener esos 9 años o esos 8 años teniendo esa base de dibujo, primero preparando esa base de dibujo. Y una vez que ya prepara esa base de dibujo, ya puede empezar a intentar mover algo. Entonces, en los mismos 9 años que tiene el animador 2D en prepararse a dibujar, el animador 3D en esos 9 años ya se ha convertido en una mala bestia. Animado, vamos. Entonces... de que sí que tiene ese punto de ventaja, el animador 3D va con un poco de ventaja. Va con eso, va con esa ventaja. Yo creo que aprender a animar es algo que consigues día a día, ¿no? Un animador se hace día a día para entenderlo, porque realmente no es que te lo expliquen, sino ponerlo en práctica. Y cuanto más practicas, pues más vas entendiendo los funcionamientos de las físicas y demás. Y al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, pues ya haces un buen trabajo, ¿sabes? Sin embargo, en 2D, empiezas a hacer un buen trabajo cuando empiezas a dominar el dibujo. ¿Sabes? Eso es lo que pienso. Estaba mirando, ya empiezan a llegar los primeros comentarios, ¿vale? Mira, tenemos hola Irene, hola Patercap LF. Pues entonces, como ventaja, claramente tenemos que el 3D, la ventaja es que no hace falta saber dibujar para ello. De hecho, conocemos gente que no tiene ni... Sí, exacto. No. De hecho, fíjate, si vas a un par de años atrás y te pones y intentas hacer un poco una búsqueda, ¿no?, de animadores, te vas a los años 90, 95, y hoy que todo el mundo puede tener su propia prueba de línea en su propia casa, y esa facilidad de poder hacer el dibujo animado 2D en su propio, cada uno, o ya con una cámara web y con un programa que haces tu propio corto, lo puedes hacer en 2D, ya no es lo mismo que antes. Sin embargo, habiendo esas facilidades técnicas, no hay animadores 2D. Es decir, realmente les es más fácil animar en 3D. Antes los estudios se peleaban por encontrar animadores 2D, se robaban animadores de un estudio a otro. Hoy día vas a hacer un proyecto de 3D y te salen de todas partes.
animadores. Otra cosa es que luego sean buenos o no. Mira, tenemos una preguntita por aquí de Luis de la Rosa. Nos pregunta que dónde has aprendido la mayor parte de tu experiencia, y si en algún momento tuviste alguna especie de mentor o una persona que un poco te ha cogido sus senos de la animación. No, he aprendido de muchos, ¿vale? Entonces te das cuenta de que es cierto, ¿no? De que cada maestrillo tiene su librillo. Cuando entras a un estudio, lo bueno es que conoces gente que viene de todas partes del mundo y ellos a la vez han adquirido su conocimiento de otros profesionales que a la vez han adquirido, y así. Entonces es una cadena. Entonces, todas estas personas con las que he aprendido profesionalmente, pues, es decir, de cada artista aprendes algo. Hay algunos que realmente son buenos profesionales, pero son malos profesores. Entonces, es de ti quien tiene que hacer el esfuerzo de saber observar o saber aprender de ese profesional que no sabe explicarse, pero sin embargo sabe trabajar. Sin embargo, hay otros que funcionan muy bien, que saben trabajar, pero son muy buenos profesores. Es que hay de todo. He aprendido mucho de grandes profesionales que no saben ser profesores y de grandes profesionales que saben ser profesores, ¿sabes? Tanto en 2D como en 3D. ¿Te mojarías y dirías algún nombre? De los que no he aprendido. Sin contar conmigo. Sí, vale. Vale. Bueno, de los que has aprendido. De los que he aprendido. Sí. Mojarme, algún nombre. Sí, venga. Yo, por ejemplo, aprendes muchísimo, no teniendo es decir, no es por no dar ningún nombre, sino lo bueno del 2D o lo bueno del 3D también es que aprendes de muchos animadores, aprendes el trabajo o la animación lo aprendes de ver el trabajo de esos artistas. Animadores anónimos. Animadores, no, por ejemplo, animadores como Fred Moore, ¿vale? Que era un gran artista de Disney, Mill Cole. Jamás he trabajado con este señor, ¿no? Pero que esté viva. Pero estos artistas, pues, miras cómo posicionan sus dibujos. Miras cómo, por ejemplo, gente que esté viva, tienes animadores como James Buster, ¿vale? Animadores Sergio Pablos, tienes grandes animadores que Christophe Serran, tienes animadores William Salazar. Entonces, tienes grandes animadores que ellos mismos aprendieron a su vez de otros artistas, ¿no? Entonces, Mill Cole para mí es el que se lleva... El que más ha sacado información, ¿no? Porque aprendes a ver cómo posicionan sus personajes y aprendes a ver cómo coloca los dibujos para dar una sensación visual. Entonces, aprendes muchísimo, ¿sabes? Mira, entonces, digamos que siempre hay que volver a la raíz, ¿no? Digamos que parece, porque me da la sensación de que la animación se inventó o se descubrió hace mucho tiempo y como que se quedó estancada, ¿no? Por los Nine Old Men estos que crearon animación y de repente... Lo que me gustaba de esta gente es que utilizaban la imagen real, lo utilizaban como fuente de inspiración, ¿vale? Cuando querían ver cómo se movía un animal o un ser o un objeto inanimado, ¿vale? Lo que hacían era ir a la información, de ir a primera mano, ¿no? Ver cómo se comporta y a partir de allí inspirarse y a partir de ahí darle vida. Pero no, lo que no hacían no es utilizar, es decir, podías ver sus animaciones, si tú ves animaciones de clásicos Disney, tú veías que el personaje sí camina como un humano, pero veías cierto rasgo en su movimiento que embellece el movimiento. Ya no solo se centraban en que el personaje andase, sino en que las poses de ese personaje andando, ¿no? Tenían que tener tuviesen una composición artística, ¿de acuerdo? Cosa que a lo mejor hoy cuando lo ves, ves en 3D, la gente sigue tanto a la referencia de imagen real, que está bien, que está muy ligado al vídeo, está muy ligado, sí, se mueve muy bien, pero está muy ligado, ves el personaje que
que, es decir, hace falta ser un buen animador 3D, ¿vale? Para poder hacer para poder hacer un personaje que se mueva bien, ¿vale? Pero es eso, es decir, cuando ves los vídeos, cuando ves la animación, no dejas de ver el- la referencia visual, ¿sabes? Sin embargo, en este tipo de películas, ¿no? Que también se puede conseguir con el 2D y yo creo que también se puede conseguir con el 3D, es eso, ¿no? Es el empeño porque quede tan perfecto que casi parezca real. Y yo pienso que no debe ser real. Lo real está ahí para inspirarse. Entonces, lo suyo es hacer arte, es llevarlo más allá. Conseguir que el movimiento sea bonito y que no hace falta que sea real. Y eso es lo que me gusta de la animación. Pues, bueno, hola Lidia, hola Luis, hola Javier de Manuel y hola Bernabé. Voy a hacer un repaso para que sepáis que os estoy aquí vigilando. Entonces nos pregunta Bernabé que qué recomendaciones, esta es difícil porque qué recomendaciones nos podrías dar para mejorar nuestras habilidades de animación, aparte de la observación y tomar referencias. Aparte de la observación, tomar referencias. Para mejorar sus habilidades como animador. Claro, es que ahí lo has dado todo. Pues, observar y tomar referencias es súper importante. Claro, vamos a ver. Yo he tenido la suerte, como hemos comentado antes, ¿no? He tenido la suerte de trabajar con grandes artistas del mundo de la animación, ¿no? Y trabajando con ellos llegué a la conclusión de que no tenían un don. Descubres que no tienen un don. Qué bueno es este tío, qué bueno es esta chica. Descubres que trabajando con ellos te das cuenta de que los artistas con los que yo he trabajado no tenían un don. Es decir, realmente no tenían un don para dibujar, no tenían un don para animar. El don que tienen es que les gusta y eso es lo que les lleva a ser persistentes con ello. Hay artistas que entran a las 6 de la mañana y están hasta las 2 de la madrugada o 3 de la madrugada sentados en la mesa. Entonces, al día siguiente, cuando ves su trabajo, dices, qué bueno es. Pero es que a base de currar y currar, y de trabajar con artistas y tú también, y te das cuenta de que tú dices, es que esta persona vive por y para esto. Y es porque le gusta, el don es que le gusta. Pero ha llegado a conseguir eso a base de echar horas. Entonces, si tiene la posibilidad de dedicarle horas y horas y horas, es la mejor manera de ser un máquina. ¿Sabes? Entonces, no todo el mundo, no se trata de echar, no se trata de 8 horas, esto no son 8 horas. Entonces, no se lo digas a los empresarios que nos estén escuchando. No, lo digo como artista. No, es verdad. Sí, lo hemos entendido, que esto, echarle horas y bueno, sabemos que hay gente que duerme en el estudio. Duerme en el estudio. Con la capote. Y sí, cierto. Mira, nos preguntan también, Luis de la Rosa, ¿qué película 2D consideras de las mejores animadas? ¿O cuál es tu favorita? No sé si es lo mismo para ti o... No sé que te gusta una peli mucho y no sea la mejor animada. Exacto, ¿no? Exacto. Para ti personalmente, ¿cuál es tu peli favorita? Mi película favorita, no tengo una película favorita. De hecho, es precisamente lo que has dicho. Hay películas que a lo mejor que a lo mejor no me gustan personalmente, ¿vale? Pero que tiene a lo mejor alguna secuencia que... Entonces, si tengo que elegir mejor lo que es animación, no llamo como historia, me iría a los clásicos. Por el mero hecho del dibujo y mover el dibujo. Entonces me iría a los clásicos. Estaríamos hablando de los Aristogatos, estaríamos hablando de 101 Dálmatas, estaríamos hablando de... Y luego también depende, ¿no? A lo mejor ya más que la película es el personaje en sí, de cómo se mueve. Por ejemplo, hay muchos, sí. Sobre todo clásicos. Sí, porque hay una cosa que, claro, nosotros los que estamos acostumbrados a ver pelis de 3D, vemos que ya los personajes hacen de todo, hacen cualquier tipo de animación sutil o súper dantesca, exagerada, ¿no? Pero claro, no nos damos cuenta que para hacer eso en 2D implica para poder mover una cabeza, que en 3D es lo más sencillo del universo, para poder mover una cabeza en 2D
y que esté bien hecho, eso es mucho trabajo y muy bueno, ¿no? Claro, imagínate que tenemos dos personas, ¿vale? ¿Vale? Tenemos el príncipe de Egipto, ¿vale? Tenemos dos planos, uno en 2D y otro en 3D. Tenemos el príncipe de Egipto, ¿de acuerdo? Pero tenemos a Moisés, vamos al personaje de Moisés del príncipe de Egipto. No vamos a hablar de animarlo, vamos a hablar de moverlo únicamente. Tenemos al personaje y en 3D lo posamos. Colocamos la cabeza, colocamos el brazo, otro brazo, foto. Colocamos la cabeza, tal, foto. Colocamos otra pose, tal, foto. Ahora le damos un play para ver el movimiento y vemos que sí, que se mueve. Vemos a Moisés que hace un morphing rarísimo, pero se mueve. Ahora cógete el mismo personaje en 2D y haz esta pose en dibujo. Dibuja la cabeza con el pelo, la nariz, en ese ángulo, en ese escorzo, pósalo. Ahora vete a otro escorzo, que el pelo, volumen, rote perfectamente junto con el eje de la cara, boca y manos y rótalo. Ahora vete a otra pose, es decir, es un trabajo titánico, ¿sabes? Entonces, necesitas muchísimos años primero para tener una base de dibujo para luego poder moverlo. En cierto modo, pues eso, mira, para los que no dibujamos muy bien es una ventaja. Sí. No hace falta, no estamos limitados por el dibujo para poder ser animadores. Claro. Mira, nos comenta Marco Antonio que en la escuela donde está siempre les animan a llevar una libreta, una cámara para hacer fotos a ciertas poses, para tener ellos luego su librería mental y su librería de gestos o de poses, ¿no? Si tú haces eso, lo has llegado a hacer, ya no lo haces, o llega un momento en el que simplemente te fijas en una pose y ya te la guardas tú para tu librería, o necesitas dibujarla para interiorizarla. No, sigo dibujando, sigo tomando sketches porque me gusta el dibujo y a la vez me sirve para el tema de animación. El dibujar, lo que estás viendo, lo que te hace, lo que te aporta es la capacidad es decir, amplía tu capacidad de observación y tu retentiva a la hora de retener, ¿no? Entonces, pocos son los animadores. Ya no es por. Tú ten en cuenta que, es decir, en 2D, pocos son los animadores que yo haya visto que utilicen vídeo para dar vida a un personaje. Entonces, las referencias son ellos mismos o buscan a otro de referencia, pero no utilizan vídeo. Y de hecho no iban a dibujar el personaje, simplemente hacen un sketch y hacen otro sketch y hacen otro sketch. En 3D podrías hacer lo mismo si agudizas esa capacidad de observación. Lo suyo es intentar, ¿cómo te diría? Motivar al cerebro para que tenga la capacidad de retener una pose, de tú mismo poder posar, mirarte, retenerlo y transcribirlo con la máquina, ya que no tienes que dibujar, pero poder hacerlo, ¿sabes? Entonces el dibujo te ayuda a eso, te ayuda muchísimo, el tomar apunte te ayuda muchísimo a eso, a tener esa capacidad de retentiva. Guay, pues mira, un poquito con ese tema, Michael Alcover nos pregunta si... Dice que es cierto que hay muchas películas de animación 3D, sobre todo se ha visto mucho en Hotel Transilvania, en las que a los animadores les obligaban a no grabarse. Decían, no te grabes. En cuanto el plano es lo que encantaba un poco de referencia, el director se lo echaba abajo. Entonces, ¿cómo te sientes tú más cómodo? Ahora que has pasado al 3D, en el que sí que es más habitual grabarse que en 2D, ¿te sientes más cómodo con este método de grabarte en vídeo o prefieres el método de siempre? Claro, el método de grabarse en vídeo, el método de estar grabando en vídeo creo que te lleva al vicio de utilizar mucho la referencia, de necesitar el vídeo, siempre en planos de acting, y no obligas al cerebro a entender las físicas por sí mismas, ¿no? Llega un momento en que cuando ya tienes un plano donde no puedes grabarte en vídeo, donde el personaje hace algo donde no puedes grabarte, es donde realmente como animador empiezas a pasarlo mal, ¿sabes? Entonces, creo que es una buena idea el intentar, aunque sea difícil, el intentar animar posando tú y ir viendo, haciéndote las claves, haciéndote las key
de dónde a dónde va a ir el personaje y moviendo el personaje como tú quieres que funcione y ir probando, pero siempre forzarte un poquillo. Que no viene mal que se utilice referencia, pero creo que el, el vicio de utilizar mucha referencia mmm, no obliga al animador a... Es cierto que cuando te grabas en vídeo, hay ciertos matices de movimiento que no se te ocurren si no lo ves. Por eso cuando un animador va a dar vida a un personaje y ve al actor que le da la voz, lo ve en doblaje, ve ese matiz de movimiento, ese gesto que hace o ese ademán de movimiento en la cara que dice, mira. Es decir, si no lo ves, no eres capaz de... Eso es bueno, la referencia te ayuda a ver ciertos detalles, ¿no? A localizar ciertos matices que hacen que tu animación quede mejor, ¿no? Pero yo creo que no se trata de que quede real. No se trata de que quede real, creo que se trata de utilizar la realidad y llevarlo un poco más allá. ¿Y qué opinas de las pelis estas? Bueno, lo estamos viendo ahora en cortos como por ejemplo el de Paper, de Disney, que han utilizado animación 3D pero que lo han puesto en un shader de 2D y parece 2D pero bueno, está animado en 3D. Que me pregunta Arturo qué opinas de estas cosas. Al fin y al cabo es animación 3D pero con un shader. Claro, lo que dan es sigue siendo 3D es decir, sí, sigue siendo 3D, ¿vale? Pero la imagen final quieren darle un acabado 2D, ¿no? Con lo cual, hacen en 2D. Claro, con lo cual, ¿por qué no lo hacen en exacto? Es como una película de imagen 3D, una película rotoscopiada en 3D con tanta captura de movimiento y hazla directamente en imagen real. Claro. ¿No? Si quieres hacer algo 2D, pues utiliza el 2D, algo en 2D. Quieres hacer algo de imagen real, yo creo que no es un avance no pienso. Yo soy de los que creo que el 2D, el 3D no es una mejora del dibujo animado, es simplemente otra manera de contar una historia, ¿no? Tienes la imagen real, puedes contar un cómic, puedes contar un libro, puedes contarlo en 2D y puedes contarlo en 3D. Entonces son diferentes medios para poder contar una historia y cada uno pues te aporta suyo. Yeah. Y ahora que estás animando en 3D, ¿crees que vas a volver al 2D o...? Claro, siempre que tenga la oportunidad de poder coger algo de 2D, pues intentaré, porque es lo que te he dicho al principio de la presentación. A mí me apasiona el dibujo, me gusta dibujar. Entonces, y mucho más dibujar animando. Entonces, si el proyecto es interesante yo creo que aunque no sea interesante, ¿no? O sea, el mero hecho de dar vida a un personaje dibujando ya me gusta. Y hablando un poco así del último proyecto en el que estamos metidos, de Mortadelo y Filemón, porque claro, tú has tratado después de tantas producciones en 2D y tal, pues tratas con directores que saben de animación. Pero ¿cómo está siendo para ti la experiencia de trabajar con un director de imagen real, que es Javier Fese? ¿Cómo está siendo el trato? ¿Cómo lo ves? ¿Es algo bueno, algo malo? ¿Te está gustando? Sí, me está gustando muchísimo, ¿no? Es un gran profesional. Él, sobre todo, ha sabido ver el sistema para el que está trabajando, ¿no? El medio para el cine que está haciendo, porque no es lo mismo hacer cine de imagen real que cine 3D, cine 2D. Cuando es cine de imagen real, hay directores que ruedan como todos, ¿no? Yo creo que todos cuando diseñamos algo, cuando dibujamos algo, cuando hacemos algo, una vez que lo ves acabado, es cuando dices, podía haber hecho esto otro, podía haber cambiado esto aquí. Entonces, él como director, cuando rueda en imagen real, yo creo, ¿no? Como cualquier director, al rodar en imagen real, ves, ¿cómo te digo? El set, iluminación, ves a los actores, acción, les ves actuar, si te gusta la interpretación, están en contexto, funciona, ya está, sonido, ¿qué tal ha quedado? Pasamos al siguiente plano. Pero en 3D le enseñas una primera base,
lo ve y dice, vale, bien, va bien. El riesgo es que cuando el director vuelve a verlo a la semana siguiente, ve la misma base un poco más acabada. Y hay directores que es cuando ya te dicen, mejor que no haga esto, mejor que haga esto otro. Entonces, frenan muchísimo el proceso. Y Javier, yo creo que ha sabido adaptarse muy bien al proyecto. Exacto. Sí, doy fe, la verdad es que muy bueno. Muy bien, ¿no? Mira, nos preguntan que Michael Alcover nos pregunta que si en 3D piensas que puedes adentrar en los matices, sí que si puedes pecar quizá de excederte en los detalles, como 3D te permite hacer de todo y meter sutilezas, microgestos, microdetalles. Si en 2D era un poco más, ¿no?, a lo que funciona, tal. Si 3D puedes pecar un poco de pasarte, ¿no?, metiendo esos detalles. Claro, al trabajar en 3D y no costar, bueno, no es que no te cueste, sino que cuesta menos. Cuesta menos, ¿no? Haces el plano, haces el blocking del blocking, porque realmente yo soy de los que digo que un plano realmente, yo nunca termino un plano. Y el plano lo entrego. Me llega mi Pepe, este plano ya tenía que estar plano, lo entrego. Es decir, nunca llego a terminarlo, porque el plano puedes seguir mejorando, mejorando, mejorando y mejorando, ¿vale? En 3D al trabajar un fotograma tú puedes dar muchísima más información visual, ¿vale? Cosa que también puedes hacer en 2D, pero te lleva muchísimo más trabajo. Puedes crear el mismo efecto en 2D como en 3D, pero ya sabes que en 2D necesitas un nivel de dibujo abrumador para poder hacerlo. Todos esos micro detalles, precisarlo con el lápiz, luego tienes un equipo que va a coger tu propio dibujo y va a limpiarlo. Como no ponga la línea donde tú la has puesto, todas esas imperfecciones se van a notar. En el 3D tú puedes ir moviendo, puedes mover milímetro el detalle, puedes acentuar algo, cambiarlo, quitárselo, y no cambia, es decir, cambia, pero no destroza el trabajo que has estado haciendo. Puede llegar a ocurrir, ¿no?, si no lo haces bien. Pero es eso, ¿no? Es decir, lo bueno del 3D es que puedes mejorar y seguir, y ahora metes aquí otro detalle, otro matiz, otro matiz, otro matiz, otro matiz, y llegar y que quede perfecto, perfecto, perfecto. Va un poco también a colación con lo que nos pregunta Luis Calvo. Hola, Luis. Hola, Luis. En el plano para mañana, lo queremos. Eso. ¿En 2D has sentido alguna vez, imagino que sí, o no sé, limitado en cuanto al dibujo, de decir, esto no lo hago porque no soy incapaz de dibujarlo? Ocurre cuando, es lo que te digo, ocurre cuando te toca dibujar algo que no has dibujado. Cuando llevas un montón de tiempo, muchos de los personajes, muchos de los proyectos en los que he trabajado, hay humanos, ¿vale? En 2D son humanos, entonces el moverlos siempre me ha sido más fácil, ¿vale? Cuando ha llegado el momento de animar animales, es algo en el que no los he dibujado, pero hay menos proyectos con animales. Entonces es donde realmente es donde te notas flojo, ¿no? La construcción, cómo funciona la pata de un caballo, de un elefante, ahí es donde lo notas. Cuando ves que esto no lo he dibujado en mi vida. Es decir, un dibujante yo creo que nunca no deja de formarse. Tú le dices, oye, dibújame como un personaje, no sé, dibújame ¿cómo se llaman estos personajes extraños que realmente no existen? Políticos honrados. Por ejemplo. Por ejemplo, dibújamelo. Un político. Entonces te dice, no sabría hacerlo, eso yo no lo he visto. Entonces necesitas verlo, capturarlo para poder plasmarlo. Entonces si no lo haces mucho, no, eso es lo difícil. Ya. Y mira, Óscar Carballo nos pregunta que, claro, en 3D para tirar un previo es súper cómodo, previo, pum, ya tiras un previo, y en 2D, y a prueba de línea, claro, un poco infierno, ¿no? Exacto. Y imagino que esto es una súper ventaja del 3D, ¿no? No hay nada que... Eso, bueno, vamos a ver, eso podía ocurrir hace años, ¿no? Trabajas en papel, cuando hablamos de 2D,
ya no solamente hablamos de él, a lo mejor se refiere al papel, ¿vale? Cuando trabajábamos en papel, pues en papel te cogías, animabas en papel, cogías y ibas a la prueba de línea, rodabas, veías tal, y te tocaba borrar y a veces como no agarres bien el papel, te cargabas el papel, ¿vale? Hoy día, pues, tienes el ordenador y es bueno que el ordenador tienes tu propia mesa de trabajo, mesa de animación, por así decirlo, tienes ahí tu disco de animación, ¿vale? Y tienes tu propia prueba de línea. Entonces, en un estudio, yo he estado en estudios donde éramos 30, 20 animadores y solamente había 2 pruebas de línea para verlo. Entonces, ahí tengo compañeros que han estado trabajando en grandes estudios, eran 40 animadores y tenían 2 pruebas de línea, ¿sabes? Entonces, también el tener ahora la propia prueba de línea en tu ordenador te permite, que también es un vicio. ¿Por qué? Porque no te haces cómodo, ¿vale? Es decir, yo he trabajado con gente que realmente a la hora hacían un RAF y posicionaban tanto, pensaban tanto en las poses, flipeaban al pasar los dibujos adelante y atrás, marcaban, este quiero que tenga 2 fotogramas, este va a tener 8, este va a tener 6. Iban a la prueba de línea, rodaban y el plano estaba funcionando. Funcionaba, ¿sabes? Sin embargo, ahora, al tener tu propia prueba de línea, venga, bim, lanza, ¿sabes? Yeah. Y es eso, que el 3D acomoda muchísimo, pero hoy día ya tienes en 2D, tienes programas los cuales puedes estar trabajando digitalmente y tener la propia prueba de línea en tu propia mesa. Entonces ya ves digitalmente como el resultado final. ¿Sabes? Ya, sí. O sea que en eso 3D un mini punto. Exacto, 3D un mini punto, sí, porque puedes ver, ahora por ejemplo en el estudio, ¿cuántos somos? Somos 20 y tantos animadores y tenemos que sería 20, dicho de alguna manera serían 20 discos de animación y 20 pruebas de línea. Entonces es eso, que nadie tiene que esperar para ver la prueba de lo que ha hecho. Nos pregunta Irene si se sigue animando algún tipo de maquinaria inorgánica, como un avión o algo así, o sea, se pasa a otros departamentos, ¿no? Aunque bueno, en Mortadelo nos ha tocado animar algún florero que se cae, ¿no? Una ventana. Si se sigue animando. Si el animador se hace responsable de ese tipo de cosas ¿Pero en 3D o en 2D? Venga, vamos a hacerlo a ambos mundos. En 3D, en 2D, por ejemplo, no eran los animadores de personajes, ¿no? Los que hacían no, de hecho, anteriormente sí, pero actualmente, si nos vamos por ejemplo, los últimos proyectos que hemos visto, si nos vamos a proyectos 2D que hemos visto, objetos inorgánicos, es mucho más fácil hacerlo, por ejemplo, si vemos el gigante de hierro, ¿vale? Que aunque el acabado quieran darle un acabado 2D, muy conseguido, el personaje estaba animado en 3D completamente. Si nos vamos, por ejemplo, al ilusionista, el coche, los coches, todos los objetos, vehículos que tenían ese acabado 2D, estaban hechos en 3D y funcionaba bastante bien. Es decir, ya directamente quita muchísimo trabajo el animador 2D. Claro. Sí, lo que hablábamos un día, ¿no? Que tema de efectos y cosas inorgánicas, con esto de la revolución en 3D fueron los primeros. Sí, los animadores de efectos fueron los primeros en caer. Claro. Sí, no. Pero vamos, por suerte, el animador 2D, o sea, el animador no se debería encargar de objetos inanimados, a no ser que sea un corto de aviones, pues toca animar aviones, ¿no? Claro, pero cuando hablas de objetos inanimados... O sea, inorgánicos, perdón. Inorgánicos, depende de lo que sea, ¿vale? Si estamos hablando de, por ejemplo, un personaje que sube por una montaña de ladrillos y caen todos los ladrillos, pues no, esos ladrillos lo anima otro departamento. Pero si, por ejemplo, él coge un ladrillo con la mano y está jugando con ese ladrillo sí lo anima, lo hace el propio animador. Si cualquier objeto que interactúe, cualquier objeto individual. Con un timing específico. Con un timing específico. ¿Sabes? Entonces, otra cosa es que el personaje atraviese un muro y el muro se rompa y caiga un montón de... Eso no lo anima, no llega a tocar el animador tampoco. El animador de personajes. Entonces ya pasa al departamento de efectos. Por suerte.
Monoquemigue nos pregunta que pues nos pregunta, que no lo leo, estoy un poco de gato, ¿vale? Vale, que si crees que por tanto... No puedo leerlo, perdóname, chico. No, no entiendo la pregunta, bueno, no, que por favor, si vuelves a preguntar, es que si no entiendes. Dice, ¿crees que un buen acting es más? Creo que esto lo hemos hablado antes, ¿no? Que el 3D te permite llegar a unas sutilezas más... Creo que es eso lo que está refiriendo. Sí, no, que sí creo por tanto que si el 3D nos permite generar más sutilezas. Perdona, no, que es que llevamos un día muy duro Sí, de trabajo. Sí. No, es decir, yo creo que en 2D puedes hacer lo mismo, puedes llegar al mismo nivel de animación con las mismas sutilezas en 2D, pero requiere, es decir, eso requiere un nivel de dibujo impresionante, ¿vale? Que hacer lo mismo coger cualquier película 3D bien animada, que esté a un fotograma, hay una serie de sutilezas que aplicas a tu personaje porque esté a un fotograma, que eso mismo lo puedes hacer a un fotograma en 2D. Pero claro, necesitas tener un dominio del volumen para que el personaje gire perfecto. Para que el volumen de la cabeza, el volumen del cuerpo, si tiene algún take, o el personaje hace alguna cosa rara, ¿vale? A un fotograma, es decir, es como en 3D pasa lo mismo. Aunque tú tengas un personaje que se mueva en 3D, se mueva a un fotograma y se mueva bien, si ese pulido de línea de ese personaje no está bien hecho, tiene esas imperfecciones de movimiento y esas aceleraciones, ¿vale? Entonces, a un fotograma ves más fácil el defecto de movimiento. Entonces, ves esas aceleraciones si el personaje no está bien pulido, ¿vale? En 2D, si animas a un fotograma, si no está bien construido, el personaje te va a hacer un morphing espectacular, ¿vale? Si, por ejemplo, en 2D tenemos un giro simplemente y al estar a dos fotogramas el movimiento es más sutil. Si hay algún hombro que pega un salto, al estar a dos queda más suave. El movimiento no pega, no llega a dar ese salto. Sin embargo, en 3D, al estar a un fotograma, como tengas un hombro mal colocado, notas ese ¡pam! Ese salto más fuerte. Entonces, requiere tanto control de las curvas en 3D como dominio del lápiz en 2D, pero es muchísimo más difícil hacerlo en 2D. Ya, sí. Es que cuando, no sé, te pones a trastear con el lápiz y papel y empiezas a dibujar un poco, te das cuenta lo complicado que es. Yo, por ejemplo, fíjate, yo he tenido la suerte, ¿vale? En este proyecto he tenido la suerte de dar el salto al 3D con alguien, ¿vale? En tu caso, Cristian, ¿vale? He tenido la suerte de dar el salto al 3D con un profesor, ¿no? Que me ha metido, me ha aportado, ¿no? La información necesaria para poder entender el 3D, ¿vale? Cómo funciona el 3D, es decir, el salto para mí ha sido posible gracias a eso, ¿no? Gracias a tenerte como guía y es eso que te he metido con el ojo. Luego te doy chocolate. Vale. Entonces, que al principio utilizaba el mismo sistema. Estás animando en 2D, haces el blocking, haces el RAF y en el 3D dices, pues venga, voy a hacer esto, bum, 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 bum. Ya está, ya lo tengo. Y claro, cuando le das para ver un visionado, te das cuenta de que ya no solamente se queda allí, que el personaje en blocking se mueve bien, sino que luego ya tienes que ir a las curvas para que todo eso fluya perfectamente, para que todo se mueva suavemente, para que todo funcione bien. Entonces, no se queda en lo que tú haces exteriormente, sino luego ya tienes que ir a la base interna del cosa que en el 2D, por ejemplo, no haces, ¿sabes? Es más fácil engañar visualmente. Me pregunta Urch que qué opinas sobre lo que ha pasado en Disney. Están chapando ya las producciones 2D, que no se hace nada, que tal. Realmente, pues, como te digo, no me sorprende, porque realmente todas las empresas, a no ser que exista una empresa que realmente no le importe las pérdidas,
Disney tiene muchos accionistas y todos pues quieren que produzca, que genere dinero. Entonces, se dan cuenta de que es más, como he comentado antes, es más fácil tener animadores 3D, conseguir animadores 3D y tenerlos preparados en un corto espacio de tiempo, tener preparados animadores que tener animadores en 2D. Entonces, me da un poco de pena, ¿no? Porque era un medio para contar una historia, ¿no? Pero creo que se han dejado llevar pensando que el 3D es el mejor medio para contar historias, ¿no? Que el 2D, el problema realmente no está en el medio, sino en la historia. Por ejemplo, hablando del Gigante de Hierro, si vas al Gigante de Hierro, que para mí me parece una película fantástica, ese proyecto lo llevas en 2D, que está en 2D, lo llevas a 3D y ese proyecto funciona, porque tiene una historia muy buena. Si ese proyecto lo llevas a 2D, funciona. Ese proyecto lo llevas a stop motion, funciona. Entonces tú tienes un buen guión, tienes una buena historia. Da igual el medio al que lo lleves, si sabes adaptarlo, funciona. Entonces no han sabido, han visto que muchos proyectos han funcionado en 3D y han dicho, yo creo que la magia está en el 3D y no es eso. La magia está en las buenas historias. De hecho, yo creo que todos conocemos montones de historias, montones de proyectos hechos en 3D y que realmente apuntaban muy alto y no han llegado a ningún sitio. Es decir, que realmente se han dado un batacazo fuerte. Un poquito a colación de esto también nos preguntaba Sergio que una producción que es más cara, ¿en 3D o en 2D? Debe venir a ser lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que viene a ser lo mismo. Porque lo que te ahorras en un sitio, ¿no? Te lo gastas. El departamento de setup, por ejemplo, en 3D, cuando modelan, luego tiene que pasar a setup. Es un departamento aparte. Eso es lo que te ahorras en 2D, porque en 2D está el diseñador de personaje y luego el que lo anima. Y luego, exacto, luego lo anima, exacto. Se van un poco pues, contrarrestando, ¿no? Sí, cada uno tiene su punto, tiene su... Lo bueno del 3D es que tú construyes un escenario y ese escenario lo puedes rotar, lo puedes elegir el tiro, puedes cambiar el tiro de cámara si quieres, ¿no? Y no supone, no es más caro, no lo encarece, ¿vale? A no ser que el plano ya esté rodado y ya esté tal, pero después puedes mover el tiro de cámara y no afecta, es decir, por ese lado es más cómodo el 3D, ¿vale? En 2D tú tienes un fondo en layout, hecho el escenario, quieres cambiar de tiro de cámara, colocar la cámara en otro sitio y es un follón, ¿vale? También es cierto que si tuvieses que hacer, por ejemplo, el jorobado, tuvieses que la secuencia donde la cámara se introduce en el pueblo, de tener la facilidad de poder mover la cámara, el director hubiese ido probando muchísimo, pero claro, lo complejo de eso también es que en el 3D hay que modelarlo. Darle la textura de cada piedra, ventanas y darles todo ese acabado, ¿vale? Construir las demás casas por detrás, todo lo que no se va a ver, para luego poder mover la cámara. Sin embargo, en 2D hay que tenerlo muy planificado. Son proyectos que hay que planificar muchísimo. Un margen de error en 2D es mucho más caro que un margen de error en 3D. Ya puedes moverla, puedes reposicionar y cambiar de ángulo la cámara, que también es un error, porque realmente cuando animas teniendo en cuenta tu cámara y lo mueves con respecto a la cámara. Sí, se van contrarrestando. Luego en 3D tienes que tirar los renders, que es un proceso súper costoso. Costoso, exactamente. Exacto. Pero bueno. Necesitas otro tipo de máquinas, ¿no? Claro. Para que te den ese acabado que quieres y eso ya también encarece. Cosa que en 2D cualquier ordenador hoy día, yo creo que cualquier PC hoy día escanea un dibujo en alta resolución, puedes colorearlo y te hace el visionado con mucha más facilidad. Nos preguntan, he perdido el nombre. Bueno, sobre las demo reels, si sabía que este momento iba a llegar, siempre preguntáis y bueno, nos preguntaban si podríamos, Misael, que si podríamos ver sus reels, pero bueno, eso es algo que ahora mismo no contemplamos, la posibilidad de ver reels. Si podríamos ver su reel. Sí, ver su reel o mandárnosla tal, y de comentarla y tal. Claro, pero de todas maneras que envíen
eso es algo que en un futuro queremos, estamos pensándolo todavía, estamos preparando algo guay, lo que vamos a hacer, pero todavía no podemos desvelar nada, pero en un futuro habrá interacción con vosotros, así que estar atentos a la animación, guiño, guiño, y bueno, ya lo veremos. Sí. La posibilidad de estar viendo el trabajo de la gente y darle opiniones y apoyarlos en lo que sea dentro de lo que es la carrera o dentro de lo que es el mundo de la animación. Fantástico mundo de la animación. Entonces, estar atentos, muchachos, que habrá sorpresas brevemente. Vale. Y JR Drawings me pregunta, ¿tú qué opinas? Bueno, ya te digo yo que opina bien porque lo hace. Hacer animaciones 2D como referencia para luego animar un plano en 3D. ¿Sabes? Sí, a veces te grabas, a veces... Sí, a veces me grabo. Pero utilizas mucho el animar en 2D primero, ¿no? Sí, utilizo muchísimo animar en 2D primero, es decir, realmente no llegas a lo que... Es que cuando hablo de animar en 2D, realmente no meto detalles, simplemente hago un círculo, bloque de la cabeza, cuerpo, brazos, un par de líneas para posarlo y es muchísimo más fácil. Es decir, lo bueno de trabajar cuando te grabas en vídeo para utilizarlo en referencia, cuando te grabas en vídeo, luego el vídeo no lo calcas tal cual. Es cierto, ¿no? Es decir, cualquiera que anime 3D, el vídeo no lo calcas tal cual. El vídeo lo que haces es, después tienes que limpiar esas poses. Tienes que darle forma y silueta a esas poses para que funcione. Sin embargo, yo al hacerlo en 2D ya le estoy dando esa pose. Ya estoy refinando la pose. Buscando la clave y que esa clave funcione. Es decir, buscando la pose y que esa pose funcione visualmente. Cosa que a lo mejor cuando te grabas en vídeo simplemente interpretas y haces esa acción, pero luego cuando lo llevas a 3D vas colocando para que la silueta funcione y para que esa pose funcione y que quede lo más legible posible. ¿Sabes? Entonces sí suelo hacer un sketch. Doy fe. También nos pregunta Nacho, ¿estudio grande o estudio pequeño? Tú además tienes ahora un reciente caso, ¿no? Vienes de Spa, sí. más pequeñito, de repente Ilion. Yo te conocí en un estudio pequeño. Lo bueno de un estudio pequeño depende del estudio, ¿vale? Claro. Es como que un poco como más personal, ¿no? Más personal. Llegas a conocer a todo el mundo, un equipo pequeño. De este estudio en el que tú y yo coincidimos, eran máximo de 20 trabajadores, no solo animadores, sino tanto equipo de limpieza como gente de producción, como demás. Y yo creo que llegas a conectar más con la gente. Conectas muchísimo más, ¿no? Es decir, en cierto modo... Sí, porque nosotros nos conocimos en Spa y a lo mejor si nos hubiéramos conocido en Ilion... No hubiésemos tenido el roce. Creo que el trabajar tan codo a codo, ¿no? Trabajar tan juntos, ¿no? Supervisando, bueno, yo como lead, eso es lo que nos está haciendo pues conocernos mejor también, ¿no? Porque en el otro estudio ya nos conocíamos bien, pero debido a que éramos pocos en el estudio, entonces tú muchas veces venías al departamento 2D o yo iba al departamento 3D y a la hora de la comida comíamos, es decir, tenías la oportunidad de conocer más personalmente a la gente cuando es un equipo pequeño. Sí, se nota. Ahora en Ilion que somos un montón, de animadores unos pocos, ahora que nos están viendo seguro. A currar, te lo estoy viendo. Mañana entregáis plano. Que es verdad que se nota que al ser tanta gente, al final no se forma esa piña tan cerrada, se hacen guetos, entre comillas. Se hacen guetos, no llegas a profundizar a la gente. Y es normal, hay tanta gente que... Sí, que a veces pues hay tanta gente que realmente pues a esos 4, a esos 5 con los que tienes más al lado son los con los que más tacto tienes, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que en un estudio pequeño llegas a estar con todos. Entonces llega un momento en que realmente no existe el gueto, no existe las piñas, no existe. Es decir, es muchísimo mejor. Aquí es una pena realmente, pero sí que está claramente diferenciado en una empresa tan grande como Ilion, pues que al final te vas con los de animación, los de lighting se van con los de lighting, tal. Siempre hay excepciones y tal, pero sí que es verdad que pues, se forma el efecto reto.
Sí. suburbio. Pero bueno, oye, está bien. Sí, Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿verdad? exacto, exacto. Eh, qué grande eres, Pepe, dice Julián Ormeño. ¿Qué tal, Julián? Qué tío más grande. Qué tío más grande, Julián. Jaime nos pregunta que si puede ser una de las causas por las que el 2D perdió terreno con respecto al 3D fue un poco el rollo de la estereoscopía, del 3D de las gafas y tal. Yo no lo creo, ¿no? Porque el 3D es algo muy reciente, lo de la estereoscopía. Sí, exacto, no lo creo tampoco. Es decir, es decir, hay diferentes tipos de 3D con el tema de gafas, ¿vale? Hay 3D envolvente, ¿de acuerdo? Donde tú ves la propia figura que es tridimensional, ¿de acuerdo? Y hay 3D por capas, donde tú básicamente ves a este personaje en una capa, ves el siguiente personaje en otra capa y ves el fondo generado por capas. Pero refiriéndome a películas 3D, el propio 3D está dividido en capas. Entonces en el 2D también se podía hacer lo mismo, separar por capas los personajes y crear esa profundidad, ¿no? Entonces, es decir, sí, de hecho el Rey León, ¿no? Cuando fue hace 2 años, se volvió a estrenar en el cine en 3D. Hicieron eso, sí, de capas, y no tuvo mucho éxito. Exacto. Lo que pasa es que no he llegado a verlo, ¿no? ¿Qué tal? Pues es que es por capas. Es que como el Rey León mola, pues da un poco igual como uno vea. Bueno, está curioso. Bueno. No, pero se lo curraron porque había cosas que tenían volumen, de verdad. Si tenías la cebra cerca de la pantalla, se lo curraron para que realmente el morro estuviera más cerca que las orejas. Ok, vale. Pegaron una paliza ahí. Vale. Imagino que fueron los pobres chinos que estuvieron ahí currando. Vale. Pero bueno. Pero yo creo que es eso, yo creo que El Secreto está en un buen proyecto, sí, en un buen guión. Cuando Disney empezó a repetirse, ¿no? Y a hacer cosas otra vez lo mismo, la gente... Claro, sí, exacto, creo que creo que más que encasillarse, yo creo que el enfoque, ¿no? De cómo, de contar historias de un príncipe, una princesita, otra princesa, y la gente dice, ahí se ha quedado el problema. Mira, nos preguntan también, Lidia, seguro que la conoces. Lidia diseña también, es diseñadora. Hola, Lidia. Y tú has hecho diseño, Pepe, que si le das algún consejo para diseñar. Eso, no des mucho que luego estamos preparando otra vez la sorpresa. Pero bueno, sí, algún consejo de diseño de personajes. De diseño de personajes. Yo creo que el mejor consejo realmente es el vivir, ¿no? Si alguien muerto... No, vivir me refiero a que es fácil que te digan que necesito un personaje que sea rubio, alto, negro, aunque sea rubio, que el chico tenga las manos pequeñas, ese tipo de descripción, pues dices, vale, es fácil. El problema es cuando te dan una descripción psicológica. Este es un señor introvertido que de pequeño se ve ciertas connotaciones de una persona que no psicótica, que no le gusta estar con gente y tal. Es decir, cuando empiezan a darte una descripción psicológica del personaje, ahí es cuando tú necesitas vivir. Es decir, necesitas vivir, me refiero a tener experiencias de haber visto a alguien, una mirada de odio, mirada de inquieto, Entonces, ahí es cuando tú plasmas bien el personaje. ¿Sabes? No centrarte, no olvidar olvidar la imagen exterior y empezar a pensar en la imagen interior del personaje. ¿Cuál es la pose? Sobre todo lo da la pose, ¿de acuerdo? Y la psicología, ¿vale? ¿Cuál es la pose en que tú para describir, digo, vale, aquí tengo a este personaje que vivió en tal época, creció entre tal y tal y tal, y la pose
es la que, es decir, es un combinado de lo que es el personaje, ¿no? El diseño unido a la actitud. Sobre todo que lo que dibuje tenga actitud. Más que sea un dibujo precioso, recto, que sea un dibujo precioso con actitud. Muchas veces vende más, ¿no? La pose que le das al personaje. Exacto. Cualquier libro de arte que uno vea a la hora de presentar un proyecto, cuando te presentan el personaje, solo ves el personaje recto para lo que es el estudio de la ropa, del indumentario, lo que va a llevar puesto, cómo va a ser. Pero para vender al personaje, para presentarlo, necesitas ponerlo en la actitud, pues, necesitas ponerlo en el personaje. Buscarle una vida, un pasado a ese hombre. Exacto. Darle vida. Entonces, es la pose lo que va a hacer. Aunque esté, decir, tú tienes un dibujo muy acabado, lo dejas recto. Esto es un guerrero. Con el recto es un Conan. Y tú dices, vale. Conan. Sí, muy bonito. Y dices que no lo veo. Luego puedes ver un esbozo muy suelto y te ponen al personaje sentado en una pose súper dinámica, o te digan, vale, un Conan, que en la pose vean que es un guerrero, que la tiene, plasmar donde ha vivido, todo eso. Es decir, la pose. La pose lidia, muy importante. Bueno, y animación, no solo diseñar personajes. Muchas veces animamos y nos olvidamos de cómo es ese personaje. Exacto, sí, la psicología, claro. Sí, la psicología del personaje, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Carles, porque dice que estuvo haciendo la llave de TTEP en Montpellier. Hola, Carles. Hola, Carles. Buen trabajo. Buen trabajo. Y luego, mira, hay un chico que te ha tenido de profesor. ¿Ah, sí? Sergio Adiós. Adiós. No, pero es que da un ratico. Vale. Y... Saludos. Y dice que le moló mucho porque cómo te explicas y... Ese es el momento peloteo. Es el momento peloteo. El peloteo de... Vale. Entonces que no hace falta, ¿eh? Ese tío mola. Ese tío mola. No, pero te pregunta que si sigues dando clases. Sigo dando clases. Esto es pública gratuita, ¿no? Eso no es... Claro, es que... No es que si sigo dando, es que tú y yo estamos preparando eso. Que... Sí... Bueno, sí, seguimos dando clases. Sí, bueno, si miras un poco por internet, verás que sigue dando clases. Exacto. Y las dará y, bueno, y haremos otras cosas. Luego también, esto no lo he entendido, el taco. Vale, esto no lo he entendido. Pero yo creo que ha estado bien la charla, ¿no? Mira, sí que va a venir bien el Sergio Adiós, va a venir bien porque creo que es una buena despedida, ¿no? Sí. Porque voy a chequear por última vez las preguntas y para no dejar a nadie en el tintero, ¿vale? Mira, creo que ese ha sido un buen colofón. Entonces... Aquí me da la sensación de que yo soy más grande que tú, pero es por el ángulo de la cámara. Sí, Es decir, realmente yo estoy adelante y tú estás atrás, pero yo soy realmente más pequeño que tú. Es importante que la gente lo sepa. Y es blanco. Yo soy blanco, es por el contraste de la luz. Y yo te había dicho que pusieses más foco a este lado. Ya, cierto, es que no estábamos preparados. Por eso, es que así todo no se puede hacer así. La próxima, guay. Espero que nos estéis oyendo bien, yo creo que sí, porque nadie se ha quejado. Estamos utilizando el micro. Eso, de verdad. Nadie se ha quejado, a lo mejor no nos está oyendo nadie. Eso es lo que... Pero bueno, no sé, están preguntando, así que yo creo que... No deben estar escuchando. Sí, están escuchando. Vale. Mira, Isaac, claro, es un nombre, es un alias, pero Saque 906 también te ha tenido de profe. Ah, sí. Y no pone nada malo, así que debe ser que bien. Hay una pregunta que se nos queda aquí. Se nos queda ahí. Mira, ¿qué opinas de las escuelas online? Tipo Animation Mentor, Animate. Y se hace aquí tu publicidad. Hay muchas escuelas online de animación. Es decir, sí, vamos a ver, es como todo. Yo creo que es 50% profesor, 50% alumno. Si el profesor sabe guiarte y el alumno sabe dedicarse y sabe sentarse a la mesa, y no solamente en las teóricas que les pueda dar el profesor, sino después de eso, si sabe practicar lo que le han enseñado, yo creo que no hay ningún problema. Siempre que eso, es decir, vienes a ver,
vienes a aprender lo mismo, ¿no? Es decir, lo bueno es que tienes el profesor, cuando estás en un centro de estudio, tienes al profesor contigo y hay ciertos matices que a lo mejor ciertos detalles que puede agilizar la enseñanza, ¿no? Pero una persona que le guste realmente, que le dedique tiempo, aprendes perfectamente, es decir, 50% profesor, 50% alumno. Perfecto, queda dicho, queda muy bien dicho. ¿No? Sí, claro, estoy de acuerdo completamente. Porque tú puedes estar en la mejor escuela online. Si eres un inútil, inútil me refiero a que si no le das, si no practicas, sales de allí con el conocimiento, sí, ya sé lo que es un overlap, ya sé lo que es recuperar, sé lo que es una anticipación. Pero que si no lo practicas... Pero si no lo practicas, ¿cómo aplicas una anticipación? Tú puedes entenderlo en un personaje, pero si te dan un vaso, quiero que el vaso esté vivo, pero anticipe para saltar. Eso ya aplicas lo mismo. Pero si no lo practicas, no. Es decir, no vas a ningún lado. Horas y horas. Ese es el secreto. Ese es el secreto, amigos. Practicar mucho. Pues ha sido un placer. Voy a rechequear. Vale, no me dejó nadie. Bueno, pues ha sido un placer. A lo mejor repetimos. Vale. A lo mejor repetimos. Depende de los mails que nos lleguen. Vale. Pidiéndonos más. Más. Pues a lo mejor. Vale. Entonces, un placer. arteanimación.es, nuestro sitio de referencia. Muchas gracias a Pepe por tenerle aquí. Encantado. Y eso, yo creo que vamos a hacer más. Bueno, y sobre todo esperar que les haya gustado y que no tengan, que dibujantes, a personas que les guste, esos animadores o esas personas que les guste el dibujo animado y que tengan el yuyu de pasar al 3D y digan, no, es que a mí me gusta dibujar, yo quiero dibujar, es que el 3D, tal, es decir, no es tan difícil, es decir, realmente los primeros días es cierto que te agobias porque realmente es un sistema con el que no estás acostumbrado, pero luego con el tiempo y con la práctica llegas a le coges mucho cariño y te termina gustando y al final pues dices, vale, quiero hacer dibujar, lo aparcas y dices, quiero aprender esta herramienta, ¿no? Es decir, llegas a darte cuenta, es decir, llega a ser impresionante lo que puedes llegar a hacer también, ¿no? Sin necesidad de preocuparte por el dibujo. Pero es cierto que no le tengan miedo al 3D, que no es el veneno, porque para mí era el veneno, ¿no? Yo ya claro decir, madre mía, 3D, eso no, 3D no. Es decir, cada vez que salía un libro de arte, yo solamente cogía libros sobre proyectos 2D, tal 2D. Y ahora que estoy haciendo 3D, pues miro de otra manera los proyectos 3D, ¿no? La capa de la animación, los acabados, todo el arte también, ¿no? Y luego, por supuesto, el contexto de la historia. Pero yo creo que no tienen que tenerle miedo. Y adelante y hacer cosillas. Genial. Y que bueno, y que en arte y animación más adelante tendrán alguna sorpresa. Hasta ahí podemos llegar. Solo digo que estéis atentos. Vale. Pues muchas gracias y estaréis informados de novedades y pues lo dicho, pues nos vemos, ¿vale? Sed buenos, animar. Y animar. Animar.